Bueno, mi nombre es Nicolás y estoy con mi compañero Santiago. Este es nuestro trabajo de la actividad final para computación en la nube. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces en este trabajo final vamos a hablar principalmente de AWS IoT Core. Básicamente, esto es un servicio más de AWS, como los que hemos visto a través del semestre, como S3 o simplemente el AWS, en donde vamos a tener en la nube un servicio que nos va a permitir tres cosas principales. La primera es que nos va a permitir conectar con dispositivos físicos como sensores, máquinas, PLC, microcontroladores, etcétera. Y esto nos va a permitir que los podamos conectar a un dispositivo que esté en la nube. Acá en la imagen que tenemos podemos ver dónde está el dispositivo de AWS, que ya sería la nube, todos los servicios que tiene. Y tenemos los servicios de IoT, que como podemos ver es como una casa, un bombillito. Entonces cuando tenemos esos dispositivos pasan por el AWS de IoT y ya llegan a los servicios de AWS para hacer diferentes pues, funciones que se necesiten. Además, podemos recibir y enviar datos en tiempo real, como lo decía, a través de este servicio se puede transmitir información. Y por último, podemos gestionar miles o millones de dispositivos a escala. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente nos va a ayudar a procesar y generar acciones prácticamente automáticas, donde nosotros no vamos a tener la necesidad de administrar los servidores. ¿Qué quiere decir esto? Que AWS IoT Core nos va a permitir o nos va a prestar todos los servidores que nosotros necesitemos para que podamos almacenar esta información en la nube. Listo. Bueno, nuestro propósito es, bueno, el propósito de AWS IoT Core es que actúa como un puente entre lo que sería el mundo físico, que sería pues como todo este tema de sensores, máquinas, PLCs, y el mundo digital, que sería pues como el tema de la nube. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite integrar sensores y máquinas con servicios de análisis que ya pues vienen como de la plataforma AWS. También facilita lo que sería la creación de fábricas inteligentes, mantenimientos predictivos, dashboards en tiempo real y lo que sería pues como automatización industrial. Además, permite que la empresa use la nube sin tener que administrar una infraestructura muy compleja. Entonces, ¿qué es esto? Esto, pues AWS es la puerta de entrada de los datos industriales hacia la nube pues, de ese servidor. ¿Cuáles son los componentes de AWS IoT Core? Tiene pues como el Device Gateway, que es como la puerta de entrada, lo que permite que los dispositivos se conecten usando protocolos. ¿Qué protocolos? Los que vimos en clase, MQTT, que es el principal, el más conocido, HTTP y WebSockets. Esto garantiza conexiones seguras y estables, incluso con miles de dispositivos al mismo tiempo. También tenemos el Message Broker. Es el que recibe, procesa y distribuye los mensajes usando pues el modelo. En este caso, pues utilizamos Broker MQTT pues como para el ejemplo. Este utiliza pues como dos fases que sería publicar y suscribirse. Un dispositivo publica los datos en un topic y otro se suscribe para recibirlos, que es como el corazón de este sistema. Y el IoT Device Shadow es una copia digital del estado de un dispositivo físico. Entonces, si por ejemplo el sensor está apagado, la nube sabe cuál sería pues como su estado inicial, ideal. Entonces, ¿esto sirve para qué? Para controlar dispositivos incluso cuando están offline y mantener todo lo que sería la sincronización de la nube y los dispositivos. Ok, entonces ahora continuando, tenemos otros dos componentes que también son de suma importancia, y es que tenemos el IoT Rules Engine. Básicamente es como el motor de reglas que va a permitir a nuestro servidor tomar decisiones. Esas decisiones se generan de manera automática según la información que nosotros le estemos brindando. Por ejemplo, si la temperatura es mayor a 60, a 70 grados,
se envía una alerta a Dynamo y se activa Lambda. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que va a permitir es que se pueda conectar el IoT Core con otros servicios de AWS sin escribir en servidores. Es decir, estamos haciendo casi todo de manera automática. Si nos damos cuenta, aquí en las imágenes, nosotros podemos ver más o menos cómo funciona o cómo se va moviendo este proceso. En la imagen de arriba, pues tenemos el IoT Core, después pasa por el topic y ya después por la regla que le hace la pregunta. Si todo esto se cumple, ya después llegamos al Dynamo, que es lo que nos va a permitir ejecutarlo. Y por último, tenemos el Authentication y Authorization, que básicamente esto es para controlar la seguridad. Esto nos va pues como permitir tener certificados, políticas de acceso por dispositivo, comunicación cifrada, y esto es como para evitar accesos no autorizados. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día toda la información está a acceso de todas las personas, entonces el tener estas restricciones hace que se puedan tener políticas de ciberseguridad en la compañía o en la persona que esté utilizando este tipo de servicios. Bueno, entonces la comunicación. Entonces, ¿cómo se comunica IoT Core? Básicamente se utiliza el sistema de MQTT, que puede ser que nosotros estudiamos acá en clase. ¿Qué es MQTT? Un protocolo ligero que se diseña para IoT. Este protocolo nos va a servir para tres cosas principales. Funciona sobre un TCP o una dirección IP. Además, consume poco ancho de banda, ya que, pues como todo está en la nube, no es una aplicación o no es un protocolo tan pesado como otros que existen y es muy útil para almacenar o para obtener información de sensores que tengan poca energía o que no tengan una buena conexión para enviar información. Ahora, ¿cómo funciona el MQTT? Básicamente, vamos a tener la información, se publica y acá entra algo muy importante del IoT Core, que es que vamos a tener publicar y suscribir. Incluso, pues ahorita lo muestro en la imagen, pero publicar es cuando el dispositivo envía los datos al topic que vimos anteriormente. Es decir, por ejemplo, la máquina tiene un taladro y el taladro envía la temperatura. Y suscribir básicamente es un dashboard, que es como nosotros lo creábamos, que va a estar recibiendo esa información. Y ese dashboard es quien escucha ese dispositivo. Entonces, si nosotros vemos por acá, tenemos el SP32, que básicamente es como el sensor o el protocolo, no, el sensor que nos va a ayudar, pues, sobre ¿cómo se llama eso, Santi? Cuando lo seleccionamos en Arduino, el controlador que vamos a El controlador. utilizar, el Mm. controlador, entra al IoT, después al IoT Core, pregunta la regla que vimos ahorita, después está el suscribir, seguimos avanzando y después vamos a tener el publicar. Listo, MQTT. Él tiene un broker MQTT que es el servidor que recibe los mensajes, decide quién los debe recibir y los entrega en milisegundos. ¿Cuáles son las ventajas de MQTT? Que es muy rápido, es poco pesado, ideal pues como para la industria IoT y además permite varias comunicaciones, permite comunicación uno a muchos o muchos a muchos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con lo que sería el caso. Entonces, nuestro objetivo en este caso es reducir tiempos muertos y anticipar fallas mediante sensores conectados a AWS IoT Core. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes del sistema? Son sensores físicos que miden vibración, temperatura, consumo eléctrico y horas de operación. Los datos van a viajar vía MQTT a AWS IoT Core y va a tener pues como unas reglas. Entonces, en Dynamo DB vamos a tener como lo que sería el historial de datos. En un S3 vamos a tener un almacenamiento masivo de objetos. A Lambda le, le daremos lo que sería el análisis y a SageMaker lo que sería pues como la implementación de modelos predictivos.
para este tipo de industria. Entonces, pues es un caso más que todo de mantenimiento predictivo y pues todas estas herramientas nos van a ayudar a mejorarlo. Ok, entonces como lo decía Santi, básicamente este es un caso de monitoreo inteligente de máquinas CNC para mantenimiento predictivo. Y en esta parte entonces los dashboards en tiempo real en QuickSight o Grafana que tenemos generan un valor. Entonces, ¿qué valor es el que nos va a generar? Básicamente nos va a detectar fallas antes de que ocurran, reduce las paradas no programadas, optimiza el tiempo de cambio y alistamiento, aumenta la vida útil de las máquinas, mejora indicadores OEE, que básicamente es disponibilidad, rendimiento y calidad. Y por último, que nosotros nos dimos cuenta aplicando esto al caso relacionado con la producción, que si se trabaja con una máquina de temperatura, humedad o que controla algún tipo de procesos industriales, el sensor va a enviar datos por medio de IoT Core. Se almacenan en S3, como habíamos dicho, después se analizan y esto va a generar alertas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esto va a tener la misma lógica que como si lo estuviera haciendo una persona. ¿Qué pasa? Que con estos sistemas nosotros lo podemos hacer de manera mucho más rápida y esto nos va a ayudar a reducir paros y mejorar nuestra productividad. Listo. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas o los desafíos que vamos a implementar, que vamos a ver pues de este AWS? Entonces, en las ventajas vamos a ver que los datos son en tiempo real, entonces esto nos va a permitir decisiones más rápidas para detectar, por ejemplo, fallas, aumentar la productividad o ya para lo que sería optimizar recursos. AWS IoT Core nos permite lo que sería la escalabilidad. Entonces, si la planta crece, nosotros solamente tenemos que agregar más dispositivos sin tener que cambiar por completo lo que sería la estructura. Además, nos va a reducir costos de mantenimiento porque es un mantenimiento predictivo y no es un mantenimiento reactivo. Por último, la última ventaja que tenemos aquí propuesta, lo que sería la integración con la automatización. Entonces permite cerrar ciclos, sensores, nube, decisión y acción. ¿Qué desafíos vamos a tener frente a esta herramienta? Sería, por ejemplo, la seguridad y los ciberataques. Como las máquinas quedan expuestas a Internet, si no se maneja bien todo lo que es estos certificados y políticas, pues como bien sabemos, el Internet pues siempre deja una huella y ya va a quedar pues como un poquito expuesto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado pues en este tema de ciberseguridad. Además, tenemos lo que sería un costo inicial y la curva de aprendizaje. Entonces esto requiere pues capacitación, vamos a tener lo que sería pues cambios en la estructura, porque pues tenemos que implementar pues como estas nuevas tecnologías que sería el IoT. Además, también podemos presentar como lo que sería una conectividad inestable. Por ejemplo, si estamos en una planta demasiado grande, tenemos que tener una red que sea robusta, que sea suficientemente robusta para que pueda soportar lo que serían los dispositivos IoT utilizados para este tipo de proceso. Y por último, tenemos lo que sería pues integrar la maquinaria tradicional o la maquinaria o los PLCs antiguos. Esto pues nos va a generar un poquito más de esfuerzo, no solamente pues como con control numérico computarizado, sino que si ya es como una máquina tradicional, pues puede ser un poquito más complejo como integrarlo, pero pues ese sería pues un desafío que tomaríamos nosotros a la mano como ingenieros. Muchas gracias pues por su atención, espero que les haya gustado y eso es todo. Mm,